Hay transferencias que el mundo del fútbol tarda meses en entender. Hay fichajes que parecen extraños en el momento en que se anuncian, pero que con el tiempo revelan una lógica aplastante. Y luego hay movimientos que desde el primer segundo tienen todo el sentido del mundo, aunque no todo el mundo quiera reconocerlo. La llegada de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona es exactamente eso, una decisión de mercado que, vista con la perspectiva adecuada, resulta ser la pieza que faltaba en el puzzle culé. Un jugador que no llegó con el ruido mediático de otras grandes estrellas, pero que ha demostrado semana a semana, partido a partido, que encaja en el proyecto blaugrana como si hubiera sido diseñado específicamente para él. Hoy vamos a explicar, con datos, con historia y con argumentos sólidos, por qué Julián Álvarez se convirtió en exactamente lo que el Barcelona necesitaba. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el valor de Julián Álvarez en el Barcelona, primero hay que entender el problema que el club catalán arrastraba desde hacía varios años. Desde la partida de Luis Suárez en 2020, el Barcelona no había encontrado un delantero centro capaz de combinar gol, trabajo colectivo, movilidad y liderazgo al mismo tiempo. Memphis Depay tuvo destellos, pero nunca fue el jugador que el Barça necesitaba. Pierre-Emerick Aubameyang llegó con mucha fanfarria y se fue sin pena ni gloria. Ferran Torres fue fichado como solución de futuro, pero nunca convenció plenamente en la posición de 9. Robert Lewandowski llegó en 2022 como la gran apuesta, y durante su primera temporada fue espectacular, marcando 23 goles en la Liga Española. Pero con el paso del tiempo, la edad empezó a hacer efecto, y el Barça comenzó a necesitar algo diferente. Un delantero más joven, más dinámico, con más recorrido, más presente en todas las fases del juego. Alguien que no solo marcara goles, sino que construyera el juego desde arriba. Alguien como Julián Álvarez. Julián Álvarez nació el 31 de enero de 2000 en Calchín, una pequeña localidad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Creció en el River Plate, uno de los clubes más importantes de América del Sur, donde se formó en una cantera exigente que ha producido generaciones de grandes futbolistas. En River, Julián no solo aprendió a jugar al fútbol, aprendió a entender el juego, a leer los espacios, a moverse sin balón con una inteligencia que pocos delanteros jóvenes poseen. Sus números en el fútbol argentino fueron impresionantes. En la temporada 2021 marcó 18 goles y dio 9 asistencias en 40 partidos, una cifra que llamó la atención de los grandes clubes europeos. El Manchester City de Pep Guardiola se adelantó a todos y lo fichó en enero de 2022, aunque lo dejó cedido en River hasta el final de esa temporada. Lo que ocurrió a continuación es uno de los capítulos más extraordinarios de la historia reciente del fútbol argentino. Antes de incorporarse al City, Julián disputó con la selección argentina el Mundial de Qatar 2022, el torneo que le devolvió a Argentina su tercera Copa del Mundo después de 36 años de espera. Y Álvarez no fue un actor secundario en esa gesta histórica, fue uno de los protagonistas principales. Marcó 4 goles en el torneo, incluyendo un doblete en la semifinal contra Croacia que fue sencillamente magistral. El primero, un gol de oportunista tras una gran presión alta. El segundo, tras una carrera de más de 50 metros desde el centro del campo, dejando atrás a 3 defensores croatas y definiendo con una calidad técnica soberbia. Aquel gol le mostró al mundo entero de qué estaba hecho Julián Álvarez. No era solo un goleador, era un futbolista total. En el Manchester City, Álvarez vivió 3 temporadas de aprendizaje continuo al lado de uno de los mejores entrenadores de la historia, Pep Guardiola, y junto a compañeros de primerísimo nivel mundial. En su primera temporada, el City ganó el histórico triplete: Premier League, Football Association Cup y Champions League. Julián fue parte fundamental de ese éxito, marcando 27 goles en todas las competiciones. No era el titular indiscutible, ya que Erling Haaland ocupaba esa posición con una efectividad devastadora, pero Álvarez demostró una capacidad de adaptación y una regularidad que sorprendieron incluso a los más escépticos. Sabía cuándo jugar, cuándo asociarse, cuándo presionar y cuándo definir. Era el tipo de futbolista que cualquier entrenador del mundo querría tener. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que en el Manchester City, con Haaland como delantero titular inamovible, Julián Álvarez no tendría el protagonismo que su talento merecía. El argentino era demasiado bueno para ser suplente, pero la presencia del noruego hacía casi imposible que tuviera minutos continuos en su posición natural. Fue entonces cuando el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone entró en escena en el verano de 2024 y pagó al Manchester City alrededor de 75 millones de euros por sus servicios, una cifra que en ese momento muchos consideraron excesiva para un jugador que había sido mayoritariamente suplente en el City. Esos críticos no tardaron mucho en comerse sus palabras. En el Atlético de Madrid, Julián Álvarez explotó de una manera que nadie esperaba, ni siquiera los más optimistas. En su primera temporada completa bajo las órdenes de Simeone, el argentino se convirtió en el máximo goleador del equipo, anotando más de 25 goles en todas las competiciones y siendo elegido el mejor jugador del Atlético de la temporada.
Su conexión con Simeone fue inmediata. El entrenador argentino entendió perfectamente las virtudes de su compatriota y construyó un sistema que potenciaba al máximo sus capacidades. Julián trabajaba sin balón como pocos delanteros modernos son capaces de hacerlo. Presionaba desde arriba, generaba espacios para sus compañeros y cuando llegaba la oportunidad de gol era implacable. El Atlético encontró en él no solo un goleador, sino un líder dentro del campo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Y entonces llegó el Barcelona. El club catalán, en su proceso de reconstrucción bajo la dirección deportiva de Deco y el proyecto técnico de Hansi Flick, identificó a Julián Álvarez como el objetivo prioritario para reforzar el ataque. No era un secreto que Flick necesitaba un delantero que se adaptara a su filosofía de presión alta, posesión y verticalidad, y Álvarez cumplía todos esos requisitos con creces. Las negociaciones con el Atlético fueron complicadas, porque el club madrileño no quería vender a su gran figura, pero la voluntad del jugador y el poder económico del Barcelona hicieron el resto. El traspaso se concretó en el verano de 2025 por una cifra cercana a los 90 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes de la historia reciente del club. ¿Por qué Julián Álvarez es exactamente lo que el Barcelona necesita? La respuesta tiene varias capas que vale la pena analizar con detalle. En primer lugar, el perfil técnico. Flick construye equipos que presionan desde arriba, que recuperan el balón en campo rival y que juegan con una intensidad física muy alta durante los 90 minutos. Para que ese sistema funcione, necesita un delantero que sea el primero en presionar, que active la trampa defensiva desde la posición más avanzada. Álvarez hace eso mejor que casi cualquier otro delantero del mundo. Su motor es incansable, su sentido de la presión es casi instintivo, y su capacidad para robar balones en campo contrario es una herramienta táctica de primer orden. En segundo lugar, la conexión con los extremos. El Barcelona de Flick juega con Lamine Yamal y Rafinha en las bandas, dos jugadores que necesitan un delantero que los conecte, que juegue en combinaciones cortas, que haga movimientos de ruptura para abrir espacios. Álvarez es un maestro de ese tipo de juego asociativo. Su paso por el Manchester City, donde el tiki-taka y las combinaciones en espacios reducidos eran el pan de cada día, le convirtió en un experto en el juego interior. Con Yamal y Rafinha a los lados, Álvarez tiene el entorno perfecto para brillar, y ellos tienen en él el apoyo perfecto para explotar al máximo sus condiciones individuales. En tercer lugar, el factor mental y de liderazgo. El Barcelona, especialmente la generación de jóvenes talentos que está emergiendo, necesita referentes ganadores dentro del vestuario. Jugadores que hayan ganado a los niveles más altos y que transmitan esa mentalidad de triunfo a los más jóvenes. Julián Álvarez es campeón del mundo con Argentina, es campeón de la Champions League con el Manchester City, es un jugador que conoce el sabor de ganar los trofeos más importantes del mundo y que sabe lo que hay que hacer para alcanzar esas cimas. Esa experiencia vale millones, y en un vestuario lleno de talento joven y hambre de éxito, su presencia es oro puro. Julián Álvarez representa la pieza maestra que el FC Barcelona necesitaba para culminar su reconstrucción. Su llegada al Camp Nou no solo aporta un perfil técnico excepcional, ideal para la presión alta y el juego vertiginoso de Hansi Flick, sino también una mentalidad ganadora forjada en éxitos con Argentina y el Manchester City. A diferencia de otros fichajes previos, la entrega emocional y el compromiso incansable de Álvarez han forjado un vínculo inmediato con la afición culé. Desde su incorporación, sus estadísticas han validado la inversión. Goles decisivos y una capacidad asociativa que potencia a talentos como Lamine Yamal y Rafinha. Su versatilidad táctica permite a Flick adaptar el sistema sin perder calidad, actuando como delantero centro, media punta o extremo. Álvarez no busca el brillo individual, sino el éxito colectivo, situándose en la estirpe de grandes leyendas como Luis Suárez o David Villa. Con 25 años y en la plenitud de su carrera, el argentino se proyecta como un pilar fundamental del club para los próximos años. El Barcelona ha encontrado finalmente al delantero inteligente, trabajador y joven que buscaba, un líder que no solo aparece en los momentos críticos, sino que ha llegado para transformar la historia reciente del club y devolverlo a la cima del fútbol mundial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.